Bueno, empezamos, ¿no? Bueno, bienvenidos a este debate. Sería un tema muy largo, pero para poner un poco las bases, Ana, me gustaría empezar contigo preguntándote cuáles son los orígenes culturales y sociales de la misoginia, ¿no? Es probablemente el prejuicio más arraigado y más largo de toda la historia. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Festival de las Ideas por invitarme a participar y además en un tema tan suculento como este. Felicidades por la organización. Yo creo que todas estamos de acuerdo en que la organización es impecable. Y me gustaría empezar felicitando por el acierto del título, porque efectivamente, o sea, la misoginia, lo que entendemos por misoginia, la hostilidad, el rechazo, el odio, aunque a mí la palabra odio no me gusta, me parece que estamos abusando demasiado de ella, pero la hostilidad hacia la mujer en tanto que sexo biológico, es decir, la hostilidad hacia todas las mujeres, es una monstruosidad, es decir, es una ideología que además ha creado una literatura, un pensamiento a lo largo del tiempo. Es una monstruosidad, pero que al mismo tiempo yo la entiendo atrapada en un laberinto y creo que entre todos, como sociedad, tendríamos que ayudar a que los misóginos y misóginas, porque también hay mujeres que lo son o que lo han sido, consigan salir como una especie de, o sea, esos minotauros que puedan salir de su laberinto, ¿no? Entonces me gusta mucho el título. Y dicho esto, las raíces. Yo escribí un libro sobre la una recopilación, una antología de citas relacionadas con la literatura contra las mujeres. La escribí después de escribir La vida escrita por las mujeres y fue el libro más fácil en el sentido de que con el tiempo fui acumulando opiniones, juicios, burlas dirigidas sobre todo a las escritoras y efectivamente, como dice Javier, una cosa sistemática a lo largo del tiempo. ¿Y por qué la misoginia? Cuando yo escribí el libro Breve Historia de la Misoginia, yo no pensé en empezar la introducción recordando a Hegel. Aquí hay filósofas, yo no quiero hablar de filosofía, pero en la fenomenología del espíritu de Hegel hay un capítulo dedicado a la dialéctica entre el amo y el esclavo. Hegel es un capítulo que ha tenido una gran importancia en la posmodernidad y Hegel habla de lo más humano del ser humano es el deseo. El deseo, considera Hegel, es lo más importante. El deseo, pero dice Hegel, no el deseo animal que satisfacemos como los animales, pues procurándonos lo que necesitamos, sino, y ahí me parece que esta es la clave para mí para explicar la misoginia, el deseo de reconocimiento. El ser humano tiene un profundísimo deseo de reconocimiento, de ser reconocido por el otro. Y eso explicaría la dialéctica entre el amo y el esclavo. Cuando un ser humano trata con otro, siempre hay, ni que sea sutilmente, una pequeña relación de dominio, donde alguien es el que domina y otro el dominado. Situémonos en las relaciones hombre-mujer. Las relaciones hombre-mujer, evidentemente, eso no lo dice Hegel, pero lo podemos proyectar en la misoginia, hay una relación entre dos seres humanos y dice Hegel, en la relación esta dialéctica amo y esclavo, la guerra es a muerte. Es decir, ¿qué va primero? ¿Mi derecho a ser reconocido o mi deseo a ser reconocido o el deseo, la voluntad de ser reconocido por el otro? El hombre ha considerado que iba primero su deseo de ser reconocido por la mujer. Entonces, ese deseo de reconocimiento ha hecho o explica que una manera fundamental, muy elemental, de imponerse sobre el esclavo, en ese sentido la mujer, sería negándole su condición, su condición de ser. Es decir, potenciando su inferioridad. Y yo creo que si aplicamos
la idea del reconocimiento a la literatura misógina, al pensamiento misógino que tiene 2000 años, entendemos perfectamente que a lo largo de la historia, de maneras muy distintas, ha habido esta voluntad del hombre de crear un pensamiento que automáticamente se impusiera sobre la mujer. Y para terminar con esa pequeña intervención, me gustaría leer un breve fragmento. A ver, un momento. Fíjense, Alfonso X el Sabio. En la historia de España hay un momento en que se habla de la civilización romana en España y se habla de un filósofo romano segundo que va a Atenas, desde Roma, enviado por el emperador Adriano, a formarse. Cuando vuelve a Roma, el emperador Adriano le pregunta, bueno, ¿qué has aprendido entre los filósofos griegos? Y Adriano le va preguntando, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el viento? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el hombre? Y empieza, ¿qué es la mujer? Y segundo, que ha aprendido su filosofía en Atenas, le responde Adriano, la mujer es confundimiento del hombre, bestia que nunca se harta, cuidado que no tiene fin, guerra que nunca acaba, peligro para el hombre que no tiene mesura. Vale, es una opinión de una supremacía masculina absoluta. Pero para tener un término de comparación, veamos, después Adriano le pregunta, el emperador le pregunta, ¿y qué es el hombre? Y veamos la riqueza de la respuesta del filósofo segundo para responder a esto. Y dice Adriano, el hombre es voluntad encarnada, fantasma del tiempo, estudioso de la vida, criado de la muerte, andador de caminos, huésped del lugar, alma lacerada, habitante del mal tiempo. Una respuesta preciosa, cargada de poesía, es decir, el hombre, para entendernos, es voluntad, es esfuerzo y dolor ante la vida, mientras que la mujer es un incordio para el hombre. Entonces, para mí, este pensamiento, Alfonso X el Sabio, lo llamamos el Sabio, pero tiene esos comentarios que después toda la literatura misógina medieval ampliará, reformulará, etc. Para mí esta es la clave de este deseo de reconocimiento que se impone desde el principio. Yo soy, tú no eres. Yo quería ahondar sobre este tema. La sociedad es también los relatos culturales que es capaz de producir. Y quería preguntar, Laura, quizá puedas responder a esta pregunta, es cómo han influido en la misoginia grandes figuras culturales. Me estoy refiriendo a figuras que casi todos ustedes conocen, por ejemplo Eva o Lilith. Pero también la cultura clásica ha generado también mitos como es el rapto de las Sabinas, que los podemos ver en muchos frisos, o Leda y el cisne, ¿no? ¿Cómo ha influido esto en la concepción? Porque son relatos que todos los asumimos, todos los vemos en los museos, en monumentos, y no les concedemos importancia, están normalizados. A lo mejor ahí está lo peligroso. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Festival de las Ideas, a las organizadoras, a los trabajadores y gracias a ustedes por estar hoy aquí. Puedo dar una respuesta parcial, evidentemente. Han influido y siguen influyendo mucho estas figuras que todavía pues, podemos reconocer en esos relatos de hace siglos que se reproducen además en otras figuras de los relatos más actuales, música, literatura y otras mitologías. Han influido de diversas formas y has nombrado a mujeres que significan o muestran diferentes modelos, ¿no? Eva encarna el pecado. ¿Qué podríamos hacer con Eva? Dejar de pensar que es una pecadora o, mucho mejor, desterrar el pecado del discurso y de las interpretaciones de los relatos históricos, ¿no? Cuestionarnos qué es eso del pecado. Lilith mencionabas, ¿no? Lilith es la mujer libre, la podríamos recuperar como el modelo de una mujer que
que lucha por su libertad. Son relatos además muy diferentes. El relato de Eva tenemos muy claro dónde leerlo, dónde encontrarlo, ¿no? El relato de Lilith está más disperso en diferentes fuentes, pero en cualquier caso, ¿no? Es esa figura de la mujer libre, pero que ha sido mostrada también casi pues, como una pecadora, ¿no? Como la femme fatale. Y de ahí esa reproducción constante en otros relatos posteriores. Tenemos a Salomé también, ¿no? Que nos muestra la cabeza decapitada de San Juan Bautista, ¿no? Después están los otros episodios que mencionabas, el rapto de las Sabinas. Bueno, el rapto de las Sabinas, al menos nos dicen que es un rapto, al menos sabemos lo que es, ¿no? Claro, otra cosa es cómo se nos muestran esas imágenes. Estrella de Diego ha escrito acerca de las cartelas, ¿no? de los museos. Creo que es muy interesante pues eso, cambiar cómo vemos, cómo nos acercamos a esos propios objetos culturales. Leda y el cisne, Apolo y Dafne, son muestras de relaciones que se nos han vendido o se nos han querido imponer como relaciones sensuales, eróticas, deseables, ¿no? Que nos dicen cómo nos tenemos que relacionar. O sea, en todos los casos estamos mostrando a mujeres que podrían servirnos o a alguien le gustaría que nos sirvieran para modelar nuestras identidades como mujeres y nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Leda y el cisne, Apolo y Dafne como modelos de sensualidad, cuando en realidad lo que tenemos son violaciones. Y no se nos ha contado así, ¿no? O nos cuesta. Está muy bien, antes lo comentábamos, está muy bien relatar una violación. O sea, sí, el tema no está que echemos una capa sobre las violaciones y no las contemos. No, contémosla, pero como violación, ¿no? Interpretémosla como una violación, que es lo que es. Y bueno, pues por terminar, lo importante no son solo estos relatos de hace siglos, ¿no? Que parece que son muy lejanos, sino, como decía al principio, que siguen creando réplicas en diferentes espejos a lo largo de toda la historia, ¿no? Estrella, por referencia, ya sé que te está dando el sol, no me mires mucho. No, es que soy muy pesada y pido disculpas a todo el mundo por estar con gafas, pero es que si no veo aún menos. Estrella, Estás aquí. Te toca mucho el sol. No te preocupes, no pasa nada. Estrella, conoces el Prado, eres patrona. ¿Qué te parecen estas figuras? ¿Cómo han influido? Y ya que has examinado las cartelas, ¿qué Bueno, tienes que decir de esto? yo siguiendo un poco lo que estaban contando mis colegas, creo que me parece que hay un problema de genealogías. O sea, las mujeres, primero me parece muy interesante que le demos una vuelta al discurso. ¿Por qué lo que era malo no se convierte en bueno? O sea, yo creo que el problema fundamental es que porque las genealogías nos dicen que lo que era malo tiene que quedarse malo y la que se salga de lo malo tiene que ser el ángel del hogar. Y entonces yo creo que ahí es donde empieza realmente el problema. O sea que tampoco desde nuestro punto de vista, muchas veces hasta recientemente hemos sido capaces de dar la vuelta a todo eso que eran unas genealogías negativas y que podríamos haberlas convertido en positivas. Entonces, bueno, lo pintado, o sea, yo no soy de la política, de la cancelación. Lo que está pintado, está pintado. Y entonces lo único que uno puede hacer es matizar. Claro. Y ya está, o sea, no tiene una hora, sobre todo porque lo que estaba pasando en el siglo XVII, pues es lo que estaba pasando en el siglo XVII. Antes, justo en la conversación previa, estábamos hablando de Mariana de Austria, de la mujer de Felipe IV, lo poderosísima que llegó a ser esa mujer, como muchas de las reinas de España. Pero también cuando las mujeres son poderosas, incluso desde el discurso feminista, parece que una mujer no tiene que ser poderosa porque reproduce ciertos discursos de la lógica patriarcal. Bueno, pues si las mujeres han sido poderosas, bien por ellas. ¿Por qué no podemos ser poderosas? ¿Que luego haya que trabajar en una fórmula distinta de poder? Pues quizás, pero bueno, entonces yo creo que el problema que subyace, siguiendo un poco los discursos previos, es que no se cambia lo que hay y las genealogías son las que son, pero hay que darles la vuelta y entonces si uno les da la vuelta, pues bien, a lo mejor ser Eva es mucho más entretenido de lo que siempre nos han hecho pensar, ¿no? Y las cosas que son una violación, pues son una violación. Entonces yo creo que es un problema de lectura de símbolos en el Prado y en cualquier otro sitio y por eso las cartelas pueden ayudarnos quizás a
bueno, a verbalizar los temas. Yo solo he aprendido de mis estudiantes en clase. Ellas dicen, no digo que lo quitemos, digo que expliquemos qué es. Y yo, la verdad, cuando yo me peleo con ellas con la política de la cancelación, con la cual yo estoy totalmente en contra, pues ellas me hacen reflexionar que lo único es que basta con verbalizarlo, y creo que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Nuria, creo que querías aportar algo. Sí, bueno, me incorporo con muchísimo gusto a la conversación y antes que nada, pues un agradecimiento masivo a todos y todas que han hecho posible el Festival de las Ideas. Me gustaría insistir de alguna manera en el hilo que ya ha aparecido, ¿no?, en las intervenciones de las genealogías, ¿no? Creo que es importante tirar de él para abordar la misoginia, para entender no solamente sus orígenes, sino también cómo se establece, cómo se ha perpetuado con la fuerza con que lo ha hecho, ¿no? Y creo que es inevitable, y en ese sentido agradezco mucho el inicio tan filosófico que ha planteado Ana Caballé en relación con el reconocimiento. Creo que es imprescindible entender que a nivel global las sociedades en las que estamos insertadas, incluso en el siglo XXI, pues son sociedades en las que la brecha de distinción y de reconocimiento entre el trabajo reproductivo y productivo es la que hay, es la que seguimos teniendo, ¿no? Es decir, la mujer históricamente se ha cargado con la reproducción social, con todas las tareas, actividades ligadas a la garantía de la reproducción social, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, y de ahí, por tanto, el silenciamiento, el ocultamiento, el encierro, la clausura de las mujeres en un espacio privado, en un espacio doméstico que se supone que ellas van a sacar adelante, ¿no?, en grupo, con sus redes, pero también de una manera muy solitaria que las despolitiza, que las desempodera. Entonces, creo que es interesante, y también es necesario, es interesante para planos como el de la historia de la filosofía, como hemos venido haciendo historia de la filosofía, pero también como hemos venido haciendo historia del arte, como hemos narrado la historia del arte, la historia de la literatura. Creo que es importante preguntarnos por estas fronteras conceptuales, ¿no? Es decir, ¿por qué el trabajo reproductitivo, una cuestión que la teoría feminista lleva abordando desde hace mucho tiempo, desde Federici, pero también desde Wollstonecraft en adelante, por qué ese trabajo se ha feminizado? ¿Por qué no se ha socializado, ¿no? Como estamos haciendo también ahora en esta conversación, una conversación pública y una conversación pues muy socializada, que es también lo que la vuelve pues más atractiva, ¿no? ¿Por qué el trabajo reproductivo no ha asumido no ha despertado esa responsabilidad social como hubiese sido deseable, ¿no? Y claro, pues el precio de esas decisiones lo pagan las mujeres, y lo pagan todos los colectivos que culturalmente, con el tiempo, acaban siendo identificados con las mujeres, ¿no? Creo que las mujeres también pues es un sujeto muy abierto, ¿no? A pesar de que sea algo que se está discutiendo y está generando mucha polémica, de manera que bueno, esas fronteras conceptuales, donde creo que filósofos y filósofas tenemos todavía mucho que decir, ¿no?, entre lo reproductivo, lo productivo, lo privado y lo público, lo digno de manifestarse, lo que tiene, digamos, que ser ocultado dentro de la casa, ¿no? Creo que genera posiciones sociales, pero también civiles, pues muy diferentes, ¿no? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo en consideraciones que habéis hecho, y especialmente en lo último que señalaba Estrella, de bueno, no cancelar, es decir, no intentar disciplinar el espacio público en la medida en que ocultemos pues esas narrativas que hablan de violaciones de una manera más o menos eufemística, que hablan de maltrato, abuso de la mujer. No ocultarlo, sino explicarlo, porque vamos a aprender más de dónde venimos, y también de cómo ese pasado sigue formando parte de nosotros y nosotras, ¿no? Cómo lo seguimos naturalizando, ¿no? Así que bueno, en esta línea pues sí me parece que podríamos seguir discutiendo, ¿no?, de esta manera plural, porque venimos de distintos lugares, pero creo que nos estamos aportando consideraciones
muy productivas. Yo me sumo a lo de estar en contra de la cultura de la cancelación, porque además si cancelamos, ¿cómo explicamos el feminismo? Claro. Es decir, ¿qué sentido tendría reivindicar los derechos de la mujer si a lo largo de la historia no ha habido una ofensiva contra ellos, ¿no? Entonces es necesario que la historia esté aquí para que nosotros podamos explicar nuestra posición desde el feminismo. Nuria, antes has mencionado cómo se ha perpetuado la misoginia. Quería ahondar también en este tema y te ha tocado esta pregunta, y es ¿cómo ha llegado hasta aquí la misoginia y cómo se perpetúa? Y con esto entramos con temas que son ya de actualidad. Sí, creo que es una pregunta que podemos compartir, ¿no? También, Sí. o sea, creo que todas tenemos algo que decir al respecto. En realidad, de alguna manera ya lo hemos tocado, ¿no? En nuestras intervenciones, en nuestras propuestas de análisis. La misoginia se mantiene porque vivimos en culturas que no solamente la toleran, sino que la incentivan. Culturas que fomentan ese distinto trato al varón y a la mujer. Digamos, el tipo de socialización de la mujer frente a la del varón y sobre todo hay algo que sigue estando muy presente y que limita socialmente, civilmente, en muchos casos a las mujeres, generando mucha frustración y también mucho ocultamiento, que es, digamos, lo comentábamos antes, la ausencia de modelos institucionalizados, es decir, cómo en el propio orden institucional es muy llamativo ver cómo en la academia, en los museos, en la judicatura, en las Fuerzas Armadas, es decir, el varón es de alguna manera el molde establecido, pero sin embargo no hay moldes que se hayan adaptado, que se hayan, digamos, de alguna manera construido teniendo en cuenta las necesidades y las demandas de las mujeres, ¿no? Y quizá una cierta lectura del feminismo y la igualdad, que ha sido tan importante, pues también desde esa universalidad, desde esa noción de universalidad donde se supone que conceder derechos a unos y a otras, al conjunto de la sociedad, sencillamente sin eliminar obstáculos, ya, digamos, permite ingresar en determinados espacios. Ese punto de vista creo que debe combinarse con una visión más material de lo que es la sociedad, ¿no? Me interesa mucho esa materialidad, ¿no? Porque los referentes, los ideales, digamos, el trabajo realizado por quienes nos han antecedido en determinadas profesiones, en determinados espacios culturales, simbólicos, institucionales, yo creo que eso pertenece, digamos, a un espacio material, a un espacio que también hay que cuidar y que no puede, digamos, cubrir enteramente o resolver enteramente la apelación a las normas, ¿no? Creo que las experiencias sociales, la cultura, la pedagogía social, la imaginación social es un espacio que también nos conforma, ¿no? Y bueno, de alguna manera la historia cultural, que creo que todas hemos intentado practicar de alguna manera desde el pensamiento filosófico, desde la historia del arte, desde la literatura, pues se propone también eso, ¿no? Reconocer reconocer obstáculos que hay que remover, reconocer matrices categoriales, matrices que van colocando a las corporalidades y a las subjetividades en una posición determinada, ¿no? Y ver que esa cultura social y que esa imaginación social es más maleable de lo que pensamos, ¿no? Generalmente se nos busca encerrar en posiciones y en roles muy determinados, pero da como mucho miedo, genera como mucho miedo en determinados espacios sociales el advertir y sobre todo el mostrar y comprobar que la sociedad es más maleable de lo que pensamos. Se podría adaptar en mayor medida a las demandas de las mujeres y sin embargo no lo hace, maltrata a las mujeres, abusa de ellas de una manera casi sistemática, ¿no? Y estamos hablando desde un espacio muy privilegiado
y desde una nación bastante privilegiada en el espacio global, pero claro, tenemos que ponernos en la piel, ¿no? Como hemos comentado antes también en la conversación que hemos tenido, de quienes ni siquiera pueden alzar la voz o ven reconocida esa voz, porque no la tienen, porque por ley y socialmente se les calla, ¿no? De todas maneras, yo creo, no sé, será por carácter, será por la edad, cada vez soy más optimista y me parece que tenemos muchas oportunidades para ser optimistas en relación a la misoginia. Nuestra situación actual no tiene nada que ver con la de 50 años atrás y no digamos con la de 250. Es decir, lo que aportó el feminismo, que es tomar conciencia de esa supremacía masculina y luchar contra ella, ha sido fundamental. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, si me lo permitís, muy simple. Hace unos años gané un premio y me dieron como objeto del premio el desnudo de una mujer, justo así, tal. Y claro, hace 50 años yo no habría reparado en eso, pero pensé, ¿qué sentido tiene que a mí como premio me den un busto de una mujer, un desnudo de una mujer? Bueno, el escultor que había diseñado el premio no se le ocurrió pensar que como diseño del premio podía encontrar algún referente cultural que no fuera el desnudo femenino. Pero el desnudo femenino ha sido el objeto, digamos, deseado por el hombre a lo largo del tiempo. Y como he dicho antes, el deseo del hombre ha sido el deseo por excelencia. Entonces, yo esto hace 50 años no hubiera reparado en ello. Ahora las mujeres, y creo que toda la sociedad, es muchísimo más consciente de las desigualdades. Entonces, bueno, no es una cosa que se pueda, no es una batalla que se pueda ganar de un día para otro, pero estamos muchísimo mejor. Que hay micromachismos, que hay situaciones de maltrato, efectivamente, pero la mayor parte de los hombres han tomado conciencia de que tenían comportamientos, actitudes, escribían cosas que pasaban por un rechazo, un desprecio, una minusvaloración de las aportaciones femeninas. Esto ha cambiado. Ana, hablabas del desnudo femenino. Creo que siempre ha habido una cosificación de la mujer a través del arte, a través de la publicidad, lo tenemos. Hoy lo tenemos un poco a partir de Instagram. De hecho, hay muchísimas chicas muy jóvenes que se operan precisamente por las imágenes que ven en Instagram. Quería preguntaros sobre eso a Laura, Estrella, que a lo mejor podéis aportar algo, sobre cómo ha pesado el ideal femenino en la misoginia, en la autopercepción de las mujeres que han tenido de ellas mismas, y si es una noción muy negativa que ha reforzado la misoginia y que habría que romper. Todo lo que estamos viviendo a través de la influencia de las redes sociales es un tsunami, y mi primera impresión al respecto es que seguimos llegando tarde, ¿no? Soy yo optimista, como decía Ana, o sea, yo soy optimista también, pero ahí sí que reconozco que hay momentos en los que llegamos tarde, ¿no? Hablas de Instagram, hablo de otro tema. Me hablabas de la imagen de las mujeres, pero lo que voy a mencionar también tiene mucho que ver con la imagen de las mujeres, ¿no? Que es el acceso a la pornografía a través de redes sociales, internet. Claro, cuando yo me pongo a leer acerca del tema, digo, pero o sea, lo que está pasando es que ya hemos llegado tarde, ¿no? Porque ya lo estoy recibiendo como una historia de lo que ya es un problema y nadie había pronosticado. O sea, el problema no es ya el acceso a la pornografía que se realiza en muchos casos antes de los 13 años, sino que es que la pornografía que se ve es una pornografía de violencia, ¿no? De cuerpos ensangrentados, de cuchillos, entonces, claro, llegamos tarde, y eso influye mucho en
cómo se ven nuestros cuerpos y, de nuevo, como decía antes, o sea, tenemos imágenes de cómo creamos nuestras identidades, pero también de cómo creamos las relaciones, ¿no?, con otros seres humanos, en este caso, cómo son nuestras relaciones sexuales, ¿no? Y esa es la primera información muchas veces que reciben los chavales y las chavalas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no reciben, no sabemos transmitir una educación sexual que no sea a través de esas redes Un sociales. dato, los chavales más jóvenes tienen acceso a la pornografía entre los 11, 12 y 13 años actualmente. Te lo digo por si, Sí. por si sirve. Y Es tremendo, ¿no? Entonces, yo, a pesar de que es verdad que soy optimista respecto a la situación, también Nuria le comentaba, estamos en una situación, nosotras, privilegiada, también en nuestro país a nivel global, pero hay algunos problemas que siguen siendo tremendos, y claro, la influencia en cómo las chicas jóvenes, por ejemplo, perciben sus cuerpos, pues es tremendo. Antes decíamos, cada vez más los chicos también, ¿no? Están accediendo también mucho a operaciones de cirugía estética y demás. Estrella, sí me gustaría que me comentaras algo al respecto, ¿no? De cómo ha pesado ese ideal femenino. Bueno, primero dar las gracias, que antes no lo he hecho, que estaba yo, estoy tan agobiada como para no coger mucho tiempo, que vamos escasos, que no he dado las gracias a los organizadores que están por ahí, a toda la gente que estáis aquí soportando un poco el solecillo, etc., etc. O sea, que doy las gracias evidentemente al festival y a todos vosotros que estáis aquí, vosotros y vosotras. Bueno, yo creo que siempre ha estado ahí. Lo único que ha pasado es que se ha acelerado. O sea, yo creo que estamos viviendo a todos los niveles una especie de proceso de aceleración. Claro que siempre ha habido un canon. El canon está ahí como algo que no solamente ha ocurrido en la historia del arte respecto a los cuerpos, ahí quizás se ha visibilizado más que en otros sitios, obviamente, pero hay un canon que siempre ha estado ahí, hay una pornografía que siempre ha estado ahí, y lo único que se ha acelerado, y que si antes había que de repente ser un coleccionista turco riquísimo para poseer el harén de, no sé, de cualquiera de los pintores franceses, pues entonces ahora cualquiera en su móvil lo tiene. Pero a mí me parece que hay un asunto sobre el cual, sobre todo nosotras, no incidimos y no subrayamos lo suficiente, y es que de esta cultura, digamos, de dominio masculino, o como se quiera llamar, finalmente todo el mundo es víctima, también los hombres han sido víctimas. Es que parece que es como chicos contra chicas, y nada más lejos, porque no, o sea, tener la responsabilidad de tener que pasar al hijo también es tener más días de vacaciones paternales para cuidar del hijo. O sea, quiero decir que, claro que en esta vida se cede, y para tener se cede. Siempre es así, ¿no? Pero yo creo que no hemos subrayado eso, y desde luego aquí se ve que todo el problema de las redes sociales, tanto para cómo se perciben los cuerpos de los niños y de las niñas o de las adolescentes, ellos y ellas ponen la misma presión en unos y otras. Y toda esa cultura de la pornografía, que insisto, en los años 70, 80, gente como Linda Williams, una teórica del cine feminista, estaba diciendo que era la perfecta excusa para que los intelectuales pudieran por fin ver pornografía sin sentirse culpables. Yo me acuerdo que hace muchos años estuvo Linda Nochlin en Barcelona, y alguien le preguntó si le parecía bien o mal la pornografía, y ella dijo, bueno, si yo me siento bien con ella, perfecto, ¿por qué no? Entonces el problema, yo creo que siempre ha estado ahí. Lo que ahora se ve es la aceleración. Antes, para ver cómo era el canon del cuerpo femenino desnudo, tenías que ir a ver La primavera de Botticelli, y ¿quién la veía? ¿Cuántos la veían? Y ahora simplemente pues tienes tú que hacerte tus propias fotos, que sin tetas no hay paraíso, en fin, hay un bombardeo, digamos, de imagen, pero siempre ha estado ahí. Yo lo único que creo es que hay una aceleración para ellos y para ellas, que es que no lo enfatizamos bastante, y siempre tenemos la sensación de que estamos jugando un partido de cricket, que no, que estamos todos en el mismo equipo, y yo creo que eso hay que enfatizarlo sin parar. Nuria. Sí, solamente añadir, y muy al hilo de lo que comentaba Estrella, que bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no?, con, digamos, esta
propuesta de dejar a un lado, por así decir, la guerra de sexos y más bien reconocer, ¿no?, lo que nos va, ¿no?, a unos y a otras en la lucha, en el combate de la misoginia, ¿no? Y aquí me parece que una recomendación, además ahora que es domingo, ¿no?, para el domingo por la tarde, una recomendación de lectura interesante que también nos reconcilia con nuestra propia literatura hispana, pues es una de las novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas y Sotomayor, que si no recuerdo mal pues es la cuarta, El prevenido engañado, que es una novela, es un relato en el que María de Zayas precisamente parece buscar en esa narración atraer para la causa feminista o protofeminista, ¿no?, atraer a los varones, precisamente para mostrarles cómo la violencia ejercida contra las mujeres en el siglo XVII, estamos hablando, por tanto, de un pasado que hemos dejado muy atrás o que nos gustaría haber dejado muy atrás, pues esa violencia ejercida contra las mujeres también provoca muchos problemas a don Fadrique, al protagonista de esa novela, que no es capaz de reconocer la mujer o el tipo de mujer que le convendría más, porque responde a sus propias demandas, ¿no? De manera que es importante en la línea de feminismos también que hemos podido ver en los últimos años, desarrollados, por ejemplo, por teóricas como Clara Serra, ¿no?, esa voluntad que a veces te sale cara académicamente porque claro, te indispone con determinados grupos, determinados análisis, pero esa voluntad de también socializar el feminismo, ¿no?, de mostrar que el feminismo no es un asunto de parte, es un asunto de todos y todas, y de ahí la referencia también al comienzo de mi intervención a cómo funciona una sociedad, cómo entendemos que funciona una sociedad, ¿no?, con esas distribuciones de tareas, de actividades tan digamos, rígidas, inflexibles, que en realidad condenan a la clausura, al silencio y a la oscuridad, a muchas vidas, ¿no? Y sencillamente señalar, porque creo que además no tendremos demasiado tiempo por delante, pero a la luz de lo que he escuchado y de lo que he aprendido de vosotras, ¿no?, en esta conversación, que agradezco mucho, me parece bastante manifiesto que una de las grandes batallas culturales, por así decir, pero también sociales, de la época en la que estamos es el cuerpo, es el derecho al cuerpo, el derecho a mostrar el cuerpo como se quiere, a tratar con tu cuerpo como deseas, a no tener que sentir ese disciplinamiento estético que amigos, ¿no?, como José Luis Moreno Pestaña han trabajado tanto, ¿no?, esa violencia estética, esa presencia pues tan evidente, ¿no?, en los últimos tiempos, de que para desempeñar un determinado trabajo, y no tiene por qué ser un trabajo, digamos, especialmente estimable por el sueldo, por su significación social, tienes que tener un aspecto físico determinado, ¿no? Es decir, cómo el cuerpo ha abandonado ciertas cárceles, pero para construir otras, ¿no? Y creo que la misoginia es un motor, es una matriz importante en relación con esa violencia corporal, ¿no? Me apetecía centrarlo en el debate, ¿no? Has mencionado a María Zayas aquí, y bueno, voy a romper con la actualidad, pero yo creo que es importante. Parece que la misoginia ha sido la historia de un silencio por parte de las mujeres hasta el siglo XX, y no es así. Siempre ha habido un discurso rebelde, siempre ha habido unas mujeres que se han opuesto. Me gustaría rebotarte justo esa pregunta, porque María Zayas precisamente encarna esas mujeres que no se callaron, que siempre han estado plantando cara y dando batalla. Sí, ¿no? bueno, muy brevemente. Siguiendo la pregunta, si queréis. Sí, muy brevemente, ¿no? Porque creo que, que era muy claro. Iremos mal de tiempo. Bueno, María de Zayas no es precisamente mi lectura, pero hay lecturas autorizadas, ¿no? Pienso en Rosa Navarro Durán, que defienden que María de Zayas fue un señor, fue Alonso del Castillo Solórzano, ¿no? En fin, eso a lo mejor le da un giro, si esto se verifica, le da un giro también a su honesto y entretenido sarao, ¿no? Siempre ha habido voces, ¿no? Siempre a lo largo de la historia de la literatura, la historia de la filosofía, la historia del arte,
no ha podido ocultar a mujeres como María de Zayas, aunque es cierto que ha costado ponerlas de manifiesto, ha costado escribir sobre ellas, investigar sobre ellas y sobre todo pues encontrar también reconocimiento institucional y financiación para hacerlo, ¿no? O Lavinia Fontana, o Artemisia Gentileschi en el caso de la historia del arte. Es decir, siempre ha habido mujeres, pero claro, es preciso buscarlas, es preciso identificar cuáles han sido sus redes, cuáles han sido los espacios no oficiales que muchas veces han tenido que generar y claro, esto le da un vuelco también a la narración oficial, ¿no? La historia no es una disciplina que haya empezado nunca por los márgenes, ¿no? Y quizá pues ese también es uno de los grandes retos, ¿no? de quienes nos dedicamos de alguna manera a esa disciplina, también desde la propia filosofía, ¿no? La historia ha tendido a identificar lo central, lo normativo, lo que ya estaba, digamos, de alguna manera siendo visibilizado, pero la historia es una disciplina pues tremendamente productiva, atractiva para quien quiere también hacerse cargo de las vidas que no han importado en determinados tiempos, ¿no? Que tiene un componente también militante, revolucionario importante, ¿no? Ha habido resistencias, las ha habido, pero en muchos casos pues con un sacrificio personal que también debe ser visibilizado y con una condena institucional y social generalizada, ¿no? Es importante que la historia se ocupe de las resistencias, por supuesto. Creo que no se despliega el mismo tipo de relato y sobre todo no se genera tampoco la misma relación con la sociedad. Sí, no, solo quería matizar que efectivamente, o sea, a lo largo de la historia ha habido mujeres que se han revelado con un gran sacrificio personal. Pensemos en Sor Juana Inés de la Cruz y el sacrificio, en fin, y el dolor, el sufrimiento que le supone enfrentarse al obispo de Puebla y a Antonio Vieira. Pero, en todo caso, para mí la clave está en el asociacionismo del siglo XIX. Es decir, cuando las mujeres, en lugar de ser voces aisladas, se unen, el sufragismo británico, etcétera, y en la medida en que se organizan, ya son capaces de oponerse de una forma sistemática a un pensamiento y a una supremacía masculina que las hacía sufrir. Entonces, me parece que ese es el punto de inflexión que lo cambia todo. Pero si puedo añadir una cosa, al menos desde la historia del arte, que es lo que yo conozco más, muchas de esas mujeres fueron muy, muy conocidas en su época y no tuvieron que hacer sacrificios. O sea, Sofonis van Wissola era la pintora de corte de Felipe II y tuvo éxito, y tuvo fama, y tuvo dinero y no se casó hasta que le dio la gana. Entonces, y bueno, y Artemisia Gentileschi es verdad que sufrió la violación, pero vamos, fue una pintora bien conocida. Nuestra amiga la pintora del CID del Museo del Prado, que ahora mis alumnas la aman, fue tan importante en su momento que ese CID fue el regalo que el embajador francés trajo al rey de España cuando vino a visitarle. O sea que ahí nos damos cuenta de que muchas mujeres no tuvieron ningún sacrificio. Hombre, dieron un paso al frente y se pusieron unos pantalones y se pusieron a pintar animales. Pero claro, ¿qué ha pasado entre eso, el olvido posterior y luego la recuperación, que en un momento determinado, bueno, pues pueden tener que ver cuando de repente hay como un deseo generalizado de reconstruir las genealogías, ¿no? Que digo yo. Entonces, ¿qué ha pasado? Y yo creo que el siglo XIX, paradójicamente, es un momento en que, por una parte, y ahora voy a intentar explicarlo y voy a ser muy poco popular, me da igual. Por una parte, el siglo XIX, claro que está la asociación y la conciencia de que hay que ir un paso adelante y que hay que buscar esas genealogías, pero al mismo tiempo el siglo XIX, que es el momento por antonomasia del ángel del hogar, no quiere a esas mujeres triunfadoras. ¿Qué es lo que pasa? Tampoco el feminismo quiere a esas mujeres triunfadoras, porque pone en solfa el gran problema que plantea el feminismo. Y entonces esas mujeres se diluyen en la historia
y reaparecen. Cuando reaparecen, bueno, el caso de Frida Kahlo es muy claro, ¿no? Si Frida no es víctima, no le gusta a nadie. Pero claro, Frida, el marido era de armas tomar, pero Frida no le andaba a la zaga. Bien por Frida, ¿no? Lo que estaba antes diciendo Lucía. Entonces, el problema de todo esto, yo creo que es que ha habido ahí como una especie de construcciones por unas partes y por otras, que para mí el siglo XIX es básico en un momento para una cosa y para otra, y al final esas mujeres que fueron muy muy ricas, muy muy famosas, muy muy apreciadas en su época, pues de repente se quedaban en el territorio de nadie. No digo que hubiera muchas, pero que las que estaban tuvieron éxito, tuvieron dinero, tuvieron fama, les fue bien. Hombre, les fue bien y les fue mal, como nos va bien a todos y mal a todos, ¿no? Pero quiero decir que ese tipo de mujeres, históricamente, al menos las artistas, porque claro, una escritora es muy distinta. Un artista, sí, por eso digo, una escritora puede hacer un trabajo sola, decía Virginia Woolf, ¿no? Pero claro, una mujer artista, alguien en general tenía que pagar y contratar. Pero también esas mujeres contratadas y famosas acabaron diluyéndose, y eso me parece un fenómeno interesante, que planteo esto, pero le sigo dando vueltas. Me avisan que quedan 5 minutos, así que voy a terminar con una pregunta. Ana, antes decías que se ha avanzado mucho. Me gustaría saber si realmente se está avanzando más o estamos en un momento de involución. Te lo comento por lo siguiente. Esta misma semana, en un parlamento español de una comunidad autónoma, hemos visto como un diputado, no vamos a mencionarlo, de un partido político, tampoco lo vamos a mencionar, se dirigía a una mujer que estaba en el escaño, con un tono que no se debería estar aprobado en una cámara pública, y la ordenaba callarse. Ha llegado un nuevo tipo de política que parece que estamos con cierto desprecio hacia las mujeres. ¿Cómo estáis viendo este momento y si ha habido una reacción? Te interpelo a ti, Ana, porque has mencionado este tema, pero nos quedan 5 minutos, 1 minuto cada una, casi. Yo sigo con el optimismo, es decir, esto se ha producido y al mismo tiempo ha conseguido el rechazo de una mayoría de la sociedad. Para empezar, hace 50 años ya no hubiera habido una política en el Parlamento, en el Congreso, donde fuera, interviniendo. O sea, las cosas han cambiado para bien y ahora hay una conciencia que puede decirse, el mundo no es perfecto, no lo vamos a conseguir nunca, pero esto ahora ya genera un rechazo que hace tiempo tú te callas. O sea, este es el imperativo que desde San Pablo las mujeres en la iglesia cállense, las mujeres en el ágora cállense. Bueno, este silencio ya ha acabado. Y entonces, por seguir con el optimismo, a mí me parece que las mujeres ahora estamos en condiciones de liderar, por decirlo de alguna manera, una nueva forma de tratarnos en el espacio público y en los privados en relación a los hombres. Es decir, que creo que quizá los hombres en ese sentido están un poco perdidos, han perdido unos privilegios que los han tenido y que, lógicamente, cuando los pierdes te puede generar una gran irritación, y que las mujeres tenemos que liderar un poco por dónde hay que ir. Socialmente quizá lo tenemos que experimentar entre todos, ¿no? Pero creo que ahí nosotras tenemos que salir del victimismo y decir, esto podría ir por aquí. Laura, ¿querías empezar más a intervenir? Bueno, yo antes he dicho, soy optimista en el presente, aunque soy un poco escéptica con el futuro, la verdad, por lo que ese partido político puede traer consigo, ¿no? Así que, bueno, sí que tengo cierto temor, ¿no? Antes se hablaba, por ejemplo, de los modelos, de la ausencia de modelos, de la masculinidad, ¿no? Que puede perpetuar esa forma de discursos. En esa ausencia de modelos, sin embargo, o sea, habiendo ausencia de modelos, hay parece que un modelo único al que la masculinidad se tiene que adherir, que es un modelo que no tiene emociones, que no puede hablar de sus sentimientos y que es absolutamente independiente, ¿no? Y yo creo que esto apela también incluso a la forma en la que hacemos historia. Estudiamos historia con nombres propios. En historia de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Descartes, ahí está él solito en una habitación escribiendo. Kant, lo mismo, ¿no?
Y claro, recupero un concepto que traían las compañeras, que es el de las genealogías. O sea, lo que hay que estudiar no es cambiar grandes nombres de varones por grandes nombres de mujeres. Siempre las ha habido, reivindicando esos espacios. Mary Wollstonecraft, por ejemplo, las beguinas, las místicas que escribían en castellano, ¿no? Con diferentes recursos discursivos, diciendo, no, yo no sé nada, y diciendo yo no sé nada, te echaban unos discursos que decías, ole, ole por ti, daban un paso adelante diciendo yo no sé nada, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y se ponía el mundo por montera. Entonces siempre las ha habido. Perdón, las estrategias del débil, claro. del esclavo. Claro. Tendremos que cambiar, por ejemplo, esa forma de acercarnos a la historia, ese canon, no estudiar solo nombres, sino genealogías en las que hay ellos y ellas, y siempre hablaron, y luego la historiografía a veces las borró, ¿no? Porque Descartes estaba hablando con Isabel de Bohemia, pero Isabel de Bohemia pocos la hemos leído todavía. Y esa recuperación que me hace ser optimista va muy lenta, y por esa lentitud pues siento cierto escepticismo hacia el futuro. Estrella. Bueno, la historia del feminismo siempre decía que eran 3 pasos, siempre dice que son 3 pasos hacia adelante y 2 hacia detrás. Pero yo me gustaría pensar que en este momento sería inaceptable que una persona dijera a otra, tuviera el sexo y el género que tuviera, cállese, y menos en un parlamento. O sea, creo que esto tiene que ver con todo lo que he estado diciendo. O sea, en general, no solamente un hombre, porque, bueno, eso se lo ha dicho a una mujer, pero estamos viendo una agenda política donde las personas están diciendo cosas absolutamente inaceptables desde mi punto de vista, sin distinción de género. Entonces yo creo que lo que hay que decir es que nadie puede decir en un foro público, como un parlamento, a otra persona, cállese, sea hombre o mujer. Nuria. Sí, muy brevemente y reaccionando a lo que decías, comparto con vosotras la percepción de que la denuncia, la posibilidad de la denuncia ya es una ganancia cultural, ¿no? Es decir, ya es un paso adelante con respecto a la naturalización previa de esos comportamientos, ¿no? Y quizá performativamente también pueda ser aprovechado por determinadas fuerzas políticas, precisamente porque les pone, ¿no? En la prensa, les ponen los medios de comunicación. Y sencillamente, ya un poco porque bueno, estamos en el último minuto, ¿no? Como quien dice, creo que es importante también a la hora de hacer historia feminista, de la literatura, del arte, de la filosofía, trazar alianzas entre mujeres que, por ejemplo, se puedan identificar con la élite, que las ha habido, efectivamente, y que han generado mundos y han generado espacios propios, y mujeres, espacios más proletarios, más plebeyos, es decir, ha habido siempre, ¿no? Desde que hay feminismo, un feminismo más asentado, más burgués, incluso elitista, y un feminismo también plebeyo, ¿no? Al que le ha costado más tiempo y le sigue costando llegar a la palabra, llegar al texto, llegar al reconocimiento. Y creo que ese necesario reconocimiento plural entre los distintos espacios, ¿no? Del feminismo, pues también nos permitirá, ¿no? Avanzar con respecto a esa lacra, ¿no? Y a esa patología social y también de la imaginación de lo que somos y de lo que buscamos ser, que es la misoginia, ¿no? Pues hemos llegado hasta aquí. Me gustaría seguir charlando, pero me temo que si no me van a regañar. Así que no, un aplauso para ellas y Nada, hasta la próxima vez.